Gurve Gaura Chanda Radhika Tadara Krishna Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. So first of all, offer respects. Alapayastami Master Spiritual, Vishnupad Tudandi Swami Bhaktivedanta Narayan Gosai Maharaj. Gracias para escuchar. Gracias para todos. Gracias para todos. So, today is the disappearance day of Srila Vrindavana Das Thakura. Hoy es la desaparición de Vrindavan Das Thakura. He is one of the eternal associates of Gaura Nityananda Prabhu. Él es uno de los asociados eternos de Gaura Nityananda. Dos tipos de almas. One is the eternally conditioned soul, one is the eternally liberated soul. Hay dos tipos de almas, una es la eternamente liberada y otra la eternamente condicionada. And the third type of soul who was conditioned but became liberated. Y el tercer tipo de alma es aquella que estaba condicionada pero que se ha liberado. Okay. So Vrindavana Das Thakura belongs to the category of eternally perfected souls. Así, Vrindavan Das Thakura pertenece a la categoría de las almas eternamente liberadas, perfectas. So, the ordinary material soul, the ordinary soul takes birth in this world and takes one material body after the other. Así, las almas condicionadas ordinarias toman nacimientos en este mundo uno tras otro. Bewildered by ignorance, they move through the cycle of birth and death. Confundidos por la ignorancia, se mueven en el ciclo de nacimientos y muertes. Vrindavan Das Thakura is not like that. Pero Vrindavan Das Thakura no es así. Never a time that he could not remember his eternal relationship with Krishna. No hubo nunca un tiempo en el que él no se acordara de su eterna relación con Krishna. He has eternal spiritual form, Él tiene una forma espiritual eterna, just like the Supreme Lord. tal y como el Señor Supremo. Even Mahabhagavats are three types. Aún entre los Mahabhagavats hay tres tipos. The topmost is the Bhagavad Pasha Prab. They have attained the bodies of the eternal associates of the Lord. La categoría superior es aquellos que han alcanzado una forma como la del Señor Supremo. Yes. They never change bodies. Ellos nunca cambian de cuerpo. Whatever happens to them, that is by the influence of Yogamaya. Cualquier cosa que les pasa a ellos es por la influencia de Yogamaya. Krishna says, Deham Prakritamas. No? Deham Prakritamas. Maya Deha Prakritamasrita. They take Devam Prakrita, sorry. They take shelter, they're always under the shelter of the divine nature. Ellos siempre están en el refugio de la naturaleza divina. See? Divine Nature. sí, de la naturaleza divina. So the other two type of Mahabhagavats have material bodies which are spiritualized by devotion. Las otras dos categorías restantes son Mahabhagavats que tienen cuerpos material but spiritualized, que son cuerpos materiales pero espiritualizados por la energía. Like you put iron into trascendental. fire, iron becomes like fire, but iron is not fire. Tal y como cuando ponemos fuego en el hierro, se adquiere las cualidades del fuego, pero sigue siendo hierro. Okay, so Vrindavana Das Thakura, Sí. topmost position. Así, Vrindavan Das Thakura está en la categoría superior. His mother was the great devotee Narayani. Su madre era una gran devota, su nombre era Narayani. She was the niece of the great devotee Srivas Thakur. Ella era la sobrina del gran devoto Srivas Thakur. The Chand Kazi, the Muslim government, had forbidden the congregational chanting of the holy names. El gobierno de Chankasi había prohibido el canto del santo nombre en congregación. Some Hindus had been complaining to the Chand Kazi. Así, habían hindúes que se habían quejado al Chankasi. Before this, Nimai Pandit was very good boy. Now he has become mad.
decían que antes Nimai Pandit era un chico muy bueno, pero ahora se ha vuelto loco. Why he's loudly chanting the name of Supreme Lord? ¿Por qué él tiene que cantar altamente, él tiene que cantar de una manera alta el nombre de Hari? Then the potency of the holy name will be lost. Así la potencia y la energía del nombre es perdida, se pierde. Many things they said. Oh, now they are chanting loudly in Chaturmas. The Supreme Lord cannot sleep. He will be angry. Así decían que ahora durante Chaturmas están cantando de una manera alta y de esta manera el Hari no puede dormir. Many foolish things they said too. Así, de esta manera decían muchas tonterías. Also, the Muslims were becoming agitated. Así, los musulmanes también se molestaron. Because everywhere tells the sound of mridanga, the chanting of the holy name. Porque en todas partes estaba el sonido de la mirdanga, de los cártalos, del canto. Mridanga. La mirdanga. See, so pressure was coming on Chankazi from both sides. Así, la tensión llegaba al Chankasi de las dos partes. So the chanting of the Hare Krishna mantra. Así, el Chankasi prohibió el canto del Hare Krishna Mahamantra. But still devotees were doing. Pero aún así, los devotos continuarían haciendo. So Chankazi heard the sound of the mridanga. He entered it near the house of Srila Thakur. Así, cuando Chankasi escuchó el sonido de la mirdanga, entró en la casa de Srila Thakur. And in great anger, he broke the mridanga. Y de una manera iracunda y con mucha ira rompió la mirdanga. He said, "If you do again, I will make all of you into Muslims." Y les amenazó que si lo volvían a hacer, les convertiría a todos en musulmanes. Push your house into the Ganga. Y tiraría su casa al Ganges. So to become Muslim, this is the worst thing. Así, convertirse en musulmán es lo peor que hay. So out of fear, Srila Thakur was worshipping Nrsingadev, the protector of the devotees. Así, debido al miedo, Srila Thakur empezó a adorar a Nrsingadev, el protector de los devotos. Mahaprabhu came to the house of Srivas and was beating on the door. Srivas, open up! Así Mahaprabhu fue a la casa de Srila Thakur golpeando la puerta y diciendo a Srivas que le abriese rápido. And Lord Chaitanya sat on the altar, and all the Shalagram Shilas he put on his lap and said, "Worship me." Así Mahaprabhu se sentó en el altar y puso todas las Salagram Silas en su regazo y le ordenó a Srivas Thakur que le adorase. And in great ecstasy, Srivas Thakur offered prayers and did arati. Así, en gran éxtasis, Srivas Thakur le ofreció oraciones y le ofreció arati. Then Mahaprabhu came in the mood of Lord Vishnu. Así Mahaprabhu vino en el humor de Vishnu. Astapada Prakash. 21 hours he manifested the mood of I am Lord Vishnu. Así, durante 21 horas manifestó el mood, la naturaleza es ese humor de ser Vishnu. I'm very hungry. Bring me food. Dijo, estoy hambriento, traerme comida. So devotees brought thousands of bunches of bananas. Así los Hundreds of devotos kilos of rice. trajeron muchísimos plátanos, cientos de kilos de arroz, Hundreds of pots of water from the Ganga. cientos de botes de agua del Ganges. And Lord Chaitanya took everything. Y Lord Chaitanya se lo comió todo. And he offered benediction to all the devotees. Así él ofreció una bendición a todos los devotos. Oh Srivas, are you afraid of the Muslims? Oh Srivas, ¿tienes miedo de los musulmanes? You should know I am the supreme controller. Without my sanction, not even a blade of grass moves. Deberías saber que yo soy el supremo controlador de todo y que sin mi permiso siquiera una brizna de hierba se mueve. I will go to the Chankasi. Yo iré al Chankasi And I will say, you bring all your Muslim sadhus, your peers, y le diré que traiga a todos sus sadhus musulmanes, a todos sus mulás, etc. and I will challenge them. Can you make the birds and the beasts cry out of love of Krishna? Y les retaré a que hagan llorar a los animales, a los pájaros, a las piedras de amor, por amor. Only I can do.
Solo eso lo puedo hacer yo. That time Narayani was only 5 years old. Así Narayani, la madre de Srila Thakur, solo tenía 5 años. He said, "Oh Narayani, chant Harinam, chant." Así le dijo a Narayani, oh, canta el nombre de Hari. She was only 5 years old, but she began to weep. Oh Krishna. Así ella tenía solo 5 años, pero empezó a llorar, oh Krishna, oh Krishna. So she was always decorated with all ecstatic symptoms. Ella siempre estaba decorada con los síntomas, con los sattvic symptoms. So, anyway, so Mahaprabhu gave that benediction to all the family members of Srivastava. Así Mahaprabhu le dio esa bendición a todos los miembros de la familia de Srila Thakur. He said, even a dog in the house of Srivas Thakur is very dear to me. Dijo así, un perro en la casa de Srila Thakur es muy querido a mí. So, Lord Chaitanya also gave his sweet rice remnants to Narayan. Así Mahaprabhu también le dio los remanentes de su arroz con leche a Narayani. So Sahajas, the imitation devotees say, oh, from that Narayani became pregnant and gave birth to Vrindavana Das Thakura. Así los sahayas, los imitadores, dicen que desde ese arroz con leche Narayani quedó embarazada y dio a luz a Srila Thakur. Narayani got pregnant and gave birth to Vrindavan Das Thakura. sorry, yes, perdón, to Vrindavan Das Thakura. But this is foolish. That time she's 5 years old. Pero eso es estúpido porque entonces ella tenía solo 5 años. So we should not accept this theory. Por lo tanto no deberíamos aceptar esta teoría. But afterwards she gave birth to Vrindavan Das Thakura. Pero después de eso sí que dio luz a Vrindavan Das Thakura. So his mother was great devotee. Su madre era una gran devota. Okay, and so the son was also great. Y el hijo también era un gran devoto. So when Lord Chaitanya came with Lord Nityananda, 12 main cowherd boys came with him. Así cuando el señor Nityananda came with Chaitanya, cuando el señor Nityananda vino con Chaitanya Mahaprabhu, él vino con 12 pastorcillos. These are called Dwadas Gopal. Estos se llaman los 12 Gopalas. So Vrindavan Das Thakura is one of them. Y Vrindavan Das Thakur es uno de ellos. So he is born in Mamgachi. Él nació en Mamagachi. That is, even later Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur established one of the Gaudiya Mats there. Sí, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Gaudiya Mat allí. Okay, so that is the birthplace of Vrindavan Das Thakura. Ese es el nacimiento de Vrindavan Das Thakur. There are three main autobiographies of Lord Chaitanya. Hay tres biografías principales de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Charitamrita, and Chaitanya Mangal. Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Charitamrita y Chaitanya Mangal. But Saraswati Thakur not considered Chaitanya Mangal to be so much. Saraswati Thakur no consideraba Chaitanya Mangal una biografía importante. Not gave too much importance to it. No le dio mucha importancia. But he gave so much importance to this Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita. Pero dio mucha importancia al Chaitanya Bhagavat y al Chaitanya Charitamrita. So, Vrindavan Das Thakura had directly seen the pastimes of Lord Chaitanya. Vrindavan Das Thakur vio directamente los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu. He was born in Navadvip. Él nació en Navadvip. So he composed the book Chaitanya Bhagavat. Y él compuso el libro Chaitanya Bhagavat. Actually, originally it was called Chaitanya Mangal. Originalmente se llamaba Chaitanya Mangal. But Lord Das Thakur had also written another biography called Chaitanya Mangal. Pero Lord Das Thakur también escribió una biografía que se llamaba igualmente Chaitanya Mangal. So there would not be confusion. Chaitanya Mangal, written by Vrindavan Das Thakur, name was changed to Chaitanya Bhagavat. Así para que no hubiera confusión, el Chaitanya Mangal que escribió Vrindavan Das Thakur se llamó Chaitanya Bhagavat. Murari Gupta had taken so many notes and written one biography also. Murari Gupta tomó muchas notas y escribió una biografía también. Swarup Damodar Goswami also took many notes. Swarup Damodar también tomó muchas notas. No? So from these sources came Chaitanya Charitamrita. Así de estos orígenes, de estas fuentes, vino el Chaitanya Charitamrita. Especially Chaitanya Mangal, Chaitanya Bhagavat, so much described the childhood pastimes of Lord Chaitanya, the Navadvip Lila, so much. Especialmente
En la Bhagavad se describe los pasatiempos de Nimai Pandit, los pasatiempos de su niñez y adolescencia. Chaitanya Charitamrita, only 3-4 chapters are there of Lord Chaitanya's childhood lila. Así, en el Chaitanya Charitamrita hay solo 3 capítulos que hablan sobre la niñez de Chaitanya Mahaprabhu. And most is philosophy. Y sobre todo es filosofía. Why? The writer of Chaitanya Charitamrita is Sri Krishnadas Kaviraj Goswami. Así, el escritor del Chaitanya Charitamrita es Krishnadas Kaviraj Goswami. He is in Manjari Bhav. Él está en Manjari Bhav. So much he attracted to Lord Chaitanya's personal mood. Por lo tanto, está muy atraído al personal mood of Chaitanya Mahaprabhu. So much attracted. Y por eso está muy atraído a la persona de Chaitanya Mahaprabhu. Because Lord Chaitanya came to taste the mood of Radhika. Porque Mahaprabhu vino a probar el sentimiento de Srimati Radhika. Radhika Bhav Murti. Lord Chaitanya is considered the form of Radharani's moods. Así, Chaitanya Mahaprabhu se considera la forma de los sentimientos de Srimati Radhika. So, Krishnadas Kaviraj so much absorbed in the personal moods of Lord Chaitanya. Así, Krishnadas Kaviraj estaba muy absorto en esos sentimientos personales de Chaitanya Mahaprabhu. So much he gave emphasis to Lord Chaitanya's pastimes in Puri and Gambhir. Sí, él dio mucho énfasis a los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu en Puri y en el Gambhira. But Vrindavan Das Thakura is in Sakyaras. Pero Vrindavan Das Thakura está en Sakyaras. Not so much touching all that stuff. Por lo tanto, él no tocó mucho todo ese tema tópico. So his mood is a little different, so he writing according to his mood. Así su mood, su mood personal es diferente, por lo tanto, él escribió acorde a ese mood. So much he write the childhood pastimes of Lord Chaitanya. Por lo tanto, él escribió, Navadvip Lila. él se expandió mucho en los pasatiempos de la niñez de Mahaprabhu, sobre todo en Navadvip. Actually, Vrindavan Das Thakura is a great devotee of Nityananda Prabhu, especially. Verdaderamente, Vrindavan Das Thakura es un devoto muy grande de Nityananda Prabhu. So much he absorbed in Nityananda's glories, this Chaitanya Bhagavat, pretty much it's the Nityananda Bhagavat. So much emphasis there on pastimes of Nityananda. Él estaba tan absorto en Nityananda Prabhu que más que los pasatiempos de Mahaprabhu son los pasatiempos de Nityananda Prabhu, es decir, es Nityananda Bhagavat. So because he not described too much Chaitanya Mahaprabhu's personal mood, Vrindavan Das Thakura wrote another biography. Sorry, just say again. Meant that, explore that. Because Vrindavan Das Thakura not so much touching the personal mood of Lord Chaitanya, for that reason, Krishnadas Kaviraj Goswami had to write another book called the Chaitanya Charitamrita. Ajá. Porque Vrindavan Das Thakura no tocó los sentimientos personales de Chaitanya Mahaprabhu, es entonces que Krishnadas Kaviraj Goswami tuvo que escribir el Chaitanya Charitamrita. Okay. So, but Krishnadas Kaviraj says, whatever I write, this is the mercy of Vrindavan Das Thakura. Pero Krishnadas Kaviraj dice que cualquier cosa que haya escrito es la gracia de Vrindavan Das Thakura. So, this is one etiquette in spiritual life. One should not try to cross over the previous authorities. Así, esto es etiqueta, una etiqueta Vaishnava que digamos, siempre respeta los escritos de los acharyas previos. Nunca trata de Acharyas previos. Sí. So what the previous acharyas have described, no need to describe it again. Ajá. Lo que los acharyas previos han descrito no es necesario volver a describirlo. So again and again, Krishnadas Kaviraj, if you read Chaitanya Charitamrita, again and again, Krishnadas Kaviraj Goswami has said, oh, Vrindavan Das Thakura has already described this, no need for me to describe it. Así, una y otra vez, Krishnadas Kaviraj menciona que no es necesario describir una y otra vez los pasatiempos que Vrindavan Das Thakura ha descrito ya. Okay, so Vrindavan Das Thakura is considered the Vyasadeva of Lord Chaitanya's pastimes. Así, Vrindavan Das Thakura se considera el Vyasadeva de los pasatiempos de Mahaprabhu. Okay, who is Vyasadeva? ¿Quién es Vyasadeva? All followers of Vedic culture are followers of Vyas. Todos los seguidores de la cultura védica son seguidores de Vyas. Like when you make a circle with a compass, that middle point is called a Vyas. Así, cuando haces un círculo con un compás, el centro de ese círculo se llama Vyas.
So from that point, everything expands. Desde ese punto todo lo demás se expande. So from Vyasadeva expanded all the Vedic scriptures. Así de Vyasadeva se expandieron las escrituras védicas. No, the Vedic scriptures have no human compiler. Así las escrituras védicas no tienen un ser humano que las haya compilado. See, they're called aparoja. They have no human origin. Es decir, se llaman aparoya, que significa que no tienen un origen humano. So the Supreme Lord is eternal, so His instructions, the Vedas, they are also eternal. El Supremo Señor es eterno, por lo tanto sus instrucciones son eternas también. Antes, en los tiempos antiguos, no hacían falta. In previous age, they had such